El novio de mi mamá me trataba como una sirvienta en mi propia casa, soltando, ahora esta es mi casa. Deberías estar agradecida de que te dejamos quedarte. Se fueron de viaje a un resort de lujo y me dejaron atrás, pero antes de que regresaran, hablé con un abogado, y cuando intentaron entrar otra vez, aprendieron por las malas que la casa no era de ellos después de todo. Jamás pensé que mi vida se convertiría en una telenovela retorcida. Crecí sola con mi mamá, no éramos ricas, pero teníamos una casa, una que mi papá nos dejó después de morir. Era pequeña pero acogedora, y era nuestra. Todo era estable por un tiempo. Iba a la escuela, sacaba buenas calificaciones y trabajaba medio tiempo para ayudar con los gastos. Mi mamá también trabajaba duro, con 2 empleos para mantenernos a flote. Siempre me puso a mí primero. Por eso me tomó tan desprevenida cuando lo trajo a casa. Se llamaba Frank. Lo odié desde el momento en que lo conocí. Frank tenía ese aire de superioridad, como si el mundo le debiera algo. Era ruidoso, grosero, y hablaba como si todo lo que decía fuera una orden, no una petición. Pero mi mamá, ella estaba encantada. Frank se mudó apenas 3 meses después de que empezaron a salir. Recuerdo llegar de la escuela un día y encontrar la mitad de las cosas de mi papá empacadas en cajas en el garaje. Frank estaba redecorando. Sentí un mal presentimiento en el estómago, pero me quedé callada. Mi mamá se veía feliz, y después de todo lo que había hecho por mí, no quería arruinar eso, así que apreté los dientes y aguanté. Y ahí empezó la pesadilla. Ahora era la casa de Frank. Al principio, fueron cosas pequeñas. Frank no limpiaba nada y esperaba que yo lo hiciera. Los trastes sucios se amontonaban. La ropa aparecía misteriosamente en mi cuarto para que la doblara, y me daba órdenes como si fuera un sargento. Una vez hasta me chasqueó los dedos y dijo, limpia esto, niña. Me quedé en shock. Mi mamá solo se rió y dijo, ay, mi amor, solo está jugando contigo. ¿Jugando? Sí, claro. La cosa fue escalando. Frank se adueñó de mi cuarto, según él. Era demasiado grande para una adolescente, y sería perfecto como oficina. Mi nuevo cuarto, el closet húmedo y apretado del fondo de la casa. Intenté defenderme. Le recordé a mi mamá que esta era nuestra casa, que mi papá la dejó para nosotras, que Frank no tenía derecho a mandar. Y fue cuando él dijo, esta es mi casa ahora, deberías agradecer que te dejamos quedarte. ¿Qué me dejan quedarme? Estaba furiosa, pero sabía que discutir no serviría de nada. Mi mamá, bajo su hechizo, siempre lo defendía, así que decidí esperar y observar, porque había una cosa que Frank no sabía, estaba caminando sobre hielo muy delgado. El resort de lujo lo cambió todo. Frank y mi mamá estaban obsesionados con presumir dinero que no tenían. Gastaban en aparatos inútiles, ropa cara y vacaciones lujosas mientras yo apenas podía cubrir mis gastos con mi trabajo. Y luego llegó el viaje. Estaban emocionadísimos con su escapada a un resort, alguna tontería costosa frente a la playa. A mí, ni me invitaron. Alguien tiene que quedarse a cuidar la casa, se burló Frank. Fue la gota que derramó el vaso. Mientras ellos hacían maletas, yo hice una llamada al abogado. ¿El secreto que Frank no sabía? Verás, Frank se creía el rey del castillo, pero jamás se tomó la molestia de revisar un detalle muy importante. La casa estaba a mi nombre. Después de que mi papá murió, mi mamá la puso en un fideicomiso a mi favor. Cuando cumplí 18, legalmente pasó a ser mía. Mi mamá lo sabía, pero Frank nunca preguntó, solo asumió, como siempre, que tenía el control. Mientras ellos tomaban cócteles, yo los estaba desalojando. El día del desalojo. Me moví rápido. En cuanto su avión despegó, cambié las cerraduras. Hice todo legal y presenté la notificación formal de desalojo contra Frank. Como no era inquilino, solo un mantenido más, no tenía ningún derecho legal. Fue hermoso. El día que regresaron, llegaron caminando por la entrada, con maletas, bronceados y felices. Frank sonreía como siempre, seguro soñando con tirarse en su sillón. Pero entonces vio las cerraduras, y la notificación pegada en la puerta. Yo estaba en el jardín, con los brazos cruzados. Frank intentó abrir, cerrado. Empezó a golpear la puerta, gritando, ¿qué carajos es esto? Abre la puerta. Sonreí, ay, lo siento, ya no vives aquí. La cara de mi mamá se puso pálida. Mi amor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Le entregué los papeles. Lo desalojé, y a ti también. ¿Cómo permitiste que me tratara como basura y lo apoyaste? Ahora te vas con él. Frank estaba rojo de furia. Gritaba, amenazaba con llamar a la policía. Me di la vuelta. Adelante. Cuéntales cómo intentas entrar a una casa que no es tuya.
Se quedó callado. Podía ver cómo le daban vueltas los engranes en la cabeza. No tenía poder aquí, ni derechos, nada. Me volví hacia mi mamá. Tú puedes quedarte, si quieres, pero él se va, tú decides. Ella nos miró a los dos, y vi el momento en que se dio cuenta de que había dejado que ese hombre me pisoteara. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró a Frank, luego a mí, y luego de nuevo a él. Y dejó caer su maleta. Me quedó, susurró. Frank se volvió loco. Gritaba, maldecía, amenazaba. Pero ya no importaba. Las cerraduras estaban cambiadas. La casa era mía. Frank, en la calle, con todo y maletas. Estuvo llamando a mi mamá durante semanas, suplicando, pidiendo perdón. Ella lo ignoró. Lo último que supe es que vive en un departamento todo feo al otro lado de la ciudad, aún presumiendo de la casa que casi tuvo. Y yo, dormí como un bebé en el cuarto de mi papá. Porque por primera vez en años, mi hogar volvió a ser mío. La noche que volvió. Una noche, estaba sola en casa. Mi mamá había tomado un turno de noche para ayudar con los gastos, ahora que Frank ya no nos chupaba el dinero. Estaba medio dormida en el sillón cuando lo escuché, un golpe afuera, luego otro, pasos. Apagué la tele y escuché. El estómago se me hizo nudo. Alguien estaba en el porche. Me acerqué a la ventana y apenas levanté la cortina. Frank. Parado en la oscuridad, mirando la casa. Sentí el pulso en la garganta. No estaba solo. Había otro tipo con él, más alto, musculoso como un bulldozer. Estaban susurrando, mirando alrededor. Frank señaló la puerta lateral. Retrocedí. Mi mente gritaba, llama a la policía, llama ya. Pero mi celular estaba en la cocina. Y fue cuando escuché el picaporte moverse. Estaban intentando entrar. Salí corriendo. Tomé mi teléfono y marqué al 911. 911. ¿Cuál es su emergencia?, preguntó la operadora. Hay 2 hombres intentando entrar a mi casa, susurré, con las manos temblando. Le di la dirección y me pidió que me quedara en la línea, pero no me quedé quieta. Agarré el bate de béisbol del closet, con el corazón a 1000 por hora. Entonces, escuché un estruendo. La ventana lateral se rompió, estaban dentro. Sujeté el bate con fuerza. Luego hice algo imprudente, encendí las luces. Frank se detuvo, su amigo también. No esperaban que estuviera allí. ¿Qué demonios estás haciendo, Frank?, dije, tratando de sonar firme. Él sonrió, tomando lo que es mío. Aún pensaba que la casa le pertenecía. Su amigo, un tipo grande, dio un paso adelante. Levanté el bate, con las manos temblando. Un paso más y te reviento la cabeza, advertí. Nadie se movió. Luego, las sirenas empezaron a sonar y las luces rojas y azules comenzaron a parpadear. El rostro de Frank se llenó de pánico. Corre, susurró, y ambos salieron corriendo. Corrí hacia la puerta y la abrí justo cuando 2 policías bajaban de su patrulla. Se fueron por allá, señalé hacia la calle. Un oficial los persiguió mientras el otro me preguntaba, ¿estás bien? ¿Te hicieron algo? Casi no podía hablar. Era el ex de mi mamá, nos ha estado acechando. El rostro del oficial se puso serio. Lo encontraremos. Capturaron al amigo de Frank 2 cuadras más allá, pero Frank desapareció durante días. Empecé a sentir que alguien me observaba cada vez que salía de la casa. Mi mamá cerraba la puerta con más seguridad y revisaba las ventanas todas las noches. Luego, una tarde en el trabajo, mi mamá llegó a casa pálida. Era Frank, susurró. Dijo que va a quemar la casa. Ya no podía más. Si Frank quería jugar sucio, yo también lo haría, legalmente. Llamé a mi abogado. ¿Qué tan rápido podemos conseguir una orden de restricción? 2 días después, ya estaba lista. Si Frank se acercaba a la casa, lo arrestarían. Pero no terminé ahí. Contraté a un investigador privado. Encontró mucha información sobre Frank, órdenes de arresto, deudas no pagadas, fraude. Le entregué todo a la policía, esperando que actuaran rápido, pero pasaron los días. Luego una semana, no pasó nada. Llamé al detective. Estamos trabajando en ello, pero es complicado. Es muy bueno para esconderse, me dijo. Eso me heló la sangre. Frank no era un tipo cualquiera, sabía cómo evadir la ley, y lo peor de todo, seguía ahí, viéndonos. Todo escaló una noche de viernes. Estaba sola en casa, mi mamá tenía turno nocturno, pensando que Frank no volvería. Yo no lo creía, tenía una mala sensación. Alrededor de la medianoche, escuché un ruido en el patio trasero, no los sonidos habituales, sino algo pesado. Agarré el bate y me acerqué en silencio a la puerta trasera. Entonces, ¡bam!, la casa tembló. Corrí hacia la ventana de la cocina.
El cobertizo estaba en llamas. Las llamas subían por las paredes. El humo se elevaba hacia la noche. Mi estómago se hundió. Frank hizo esto. Agarré mi teléfono. Marqué al 911 y traté de mantener la calma. Fuego. Mi cobertizo está en llamas. Alguien lo prendió fuego. El despachador dijo que el cuerpo de bomberos estaba en camino, pero ya no la escuché. Al borde del jardín, lo vi. Frank estaba sonriendo como si fuera una broma. Perdí el control. Grité. Salí por la puerta trasera antes de poder detenerme. ¿Qué te pasa? Grité. Él actuó sorprendido. Solo limpiando mi propiedad. Niña, dijo. El humo llenaba el aire. El cobertizo estaba ardiendo. El vidrio estallando por el calor. Esta no es tu casa. Nunca lo fue, le repliqué. Frank se rió. Luego, con voz calma, dijo, tal vez, pero si yo no puedo tenerla, ¿por qué deberías tú? Para entonces, los camiones de bomberos y la policía ya estaban allí, sirenas a todo volumen, luces parpadeando. Me quedé allí, con los puños apretados, esperando que Frank saliera corriendo, pero no lo hizo. Solo se alejó como si supiera que no podían tocarlo. Vi a los bomberos apagar las llamas. Mi corazón latía a 1000. El cobertizo ya no estaba, pero no era lo peor. Eran los bidones de gasolina quemados cerca y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Mi mamá había instalado cámaras la semana pasada sin decírmelo, y lo habían captado todo. El rostro de Frank, el fuego, todo. Finalmente teníamos pruebas. Arrestaron a Frank, pero la pesadilla no había terminado. A la mañana siguiente, la policía vino con buenas noticias. Lo tenemos, dijeron. Arrestaron a Frank en un motel a 1 hora de distancia. Ya no estaba riendo, estaba furioso, gritando que la casa era suya, que yo la había robado y que me haría pagar. Lo acusaron de incendio provocado, robo y acoso. Pensé que todo había terminado, que finalmente sería libre de él, pero 2 días después, el detective llamó. Tenemos un problema, dijo. Me senté. ¿Qué problema? Hubo una pausa. Frank salió bajo fianza. Ningún lugar es seguro. Mi corazón se detuvo. Frank estaba libre. Sentí pánico puro. ¿Cómo? Incendio provocado. Allanamiento. Su abogado argumentó que no lo había planeado, y el juez le concedió la fianza. No puede acercarse a ti, pero ten cuidado, me advirtió el detective. Colgué, sintiendo que la casa se cerraba a mi alrededor. Revisé todas las cerraduras, no serían suficientes. Frank no había terminado, y en el fondo sabía que volvería. 2 días después, mi mamá encontró un sobre en el porche, sin sello, sin dirección, solo nuestro apellido escrito con letras retorcidas. Dentro había una nota, nos vemos pronto. La miré, con el pulso acelerado. Ese emoji, como si fuera una broma, como si aún estuviera jugando. Miré a mi mamá, estaba temblando. Tenemos que irnos, susurró. Tragué saliva. No, hacemos que se vaya él. Agarré mi teléfono y llamé a alguien que sabía cómo manejar a tipos como Frank, alguien que no temía ensuciarse las manos. Cuando respondieron, dije 4 palabras, necesito tu ayuda. No sabía qué esperar. Tal vez quería que alguien me dijera que todo estaría bien, o tal vez solo necesitaba que alguien, cualquiera, hiciera algo. Cuando la persona al otro lado contestó, supe que esto no terminaría en silencio. Frank salió bajo fianza, lo dije en voz alta, apretando el teléfono. La voz al otro lado estaba tranquila. Está bien, asegurémonos de que eso no vuelva a pasar. Esa noche casi no dormí. ¿Qué acababa de hacer? Conocía a la persona a la que llamé por un amigo de toda la vida, alguien con conexiones fuera del sistema. Ellos iban a arreglar esto. Frank sería atrapado en el acto, y esta vez no habría audiencia de fianza. Pasó la siguiente noche. Mi mamá estaba segura en la casa de una amiga. Yo me quedé, pretendiendo que todo estaba bien. Me senté en la oscuridad, esperando. Luego, alrededor de las 2 a.m., escuché pasos, lentos, deliberados. Apreté los puños. Luego, apareció una sombra junto a la ventana. Frank. Vi el destello de un cuchillo en su mano. Me quedé quieta, el corazón a 1000. La perilla de la puerta giró. Pensó que yo estaba dormida, que podía entrar y desaparecer. Pero cuando dio un paso dentro, la trampa se cerró, las luces se encendieron. 2 figuras salieron de las sombras, hombres que había llamado. Uno de ellos atrapó a Frank antes de que pudiera moverse.